Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 11 de enero del año 2022. Este día vamos a tener la videoconferencia titulada Omicron y variantes de COVID. Una emergencia real de salud pública en adultos y niños. Y va a ser impartida por el doctor y académico Enrique Chacón Cruz, que es médico pediatra, infectólogo, creado en el Instituto Nacional de Pediatría, maestro en ciencias, vacunología y desarrollo de fármacos por la Universidad de Siena, Italia, postdoctorado en investigación e infectología pediátrica en la Escuela del Este de Virginia de Estados Unidos, investigador nacional y de Estados Unidos, muchísimas publicaciones en inglés y en español y participaciones en congresos. Trabaja actualmente en el Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital General de Tijuana. Es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad de Xochicalco y ha colaborado en el diseño de 2 vacunas COVID. Es ampliamente conocido como un experto en este tema y sin más preámbulo le doy la bienvenida al académico doctor Enrique Chacón Cruz. Bienvenido. Tienes apagado tu micrófono, Enrique. Bueno, ¿se ve la presentación? No se ve. Ok, voy a parar share. Listo, ya se debe de ver. Ahí se ve ya. Ok. Bueno, ante todo, muy buenos días desde Tijuana, tardes en el resto del país. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Agradezco mucho la invitación del doctor Eduardo Antonio Lara, así como la Fraternidad Médicos Unidos por México y la Academia Mexicana de Pediatría, de la cual soy orgullosamente miembro. Y pues vamos a tocar un tema demasiado delicado, un tema que yo no le llamo de moda, es un tema de necesidad, porque es un tema que estamos viviendo actualmente. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés. Entonces vamos a entrar ya a lo que es el tema, ¿no? Las mutaciones de importancia del SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID-19, las que realmente tienen una potencial implicación epidemiológica de salud pública, son aquellas que están relacionadas con los cambios genéticos en la proteína S, ya sea en la parte, lo que le llaman el binding domain, o sea, la región donde se une el virus al receptor, que es el ACE receptor o la angiotensina, y esta subunidad, que puede ser prefusión o postfusión, todos estos cambios genéticos que ocurren aquí son los que realmente llegan a tener una implicación epidemiológica, dado que esta proteína, la proteína S, es la que se une al receptor, pero también la cual los anticuerpos funcionan contra ella. Entonces, cambios en esta mutación en esta proteína son los que pueden originar las variantes de preocupación, que más adelante las vamos a mencionar, y son las que pueden hacer que el virus que causa COVID-19 pueda hacerse más contagioso, más virulento, o pueda ser resistente o parcialmente resistente a las vacunas. Ok, las variantes o mutaciones, las causas son diversas. La principal es las mutaciones o variantes por error natural. ¿A qué se refiere con error natural? Por error natural es lo que habitualmente ocurre. Todas las células, incluyendo las células eucarióticas que pues están en nuestro organismo, mutan de manera natural. Y ya cuando la mutación es muy exagerada, pues nos conlleva lo que se conoce como el cáncer. Pero todas las células tienden a mutar de manera natural, unas más que otras. Esa es una causa por la cual se pueden originar las variantes, en este caso de un virus. También si tenemos una persona que tiene su respuesta inmunológica o de defensas disminuida, entonces va a tener una mayor cantidad de virus, y al haber mayor cantidad de virus va a haber mayor facilidad de una mutación o de variantes.
Y la otra causa, pero ya a nivel poblacional, es la vacunación desigual, que ahorita la vamos a mencionar por qué. Entonces, bueno, la mutación por error natural, si ustedes vemos, aquí tenemos diferentes microorganismos, desde las células eucarióticas grandes, como las de nosotros, como organismos pluricelulares, tenemos pues un nivel de mutación muy bajo, y bacterias pues tienen mayor nivel de mutación. Los DNA virus de doble banda tienen mayor capacidad de mutación, pero vean los RNA virus. Los RNA virus podríamos decir, porque los viroides realmente no tienen gran implicación epidemiológica, podríamos decir que los RNA virus son aquellos que presentan la mayor mutación natural. Entonces, de entrada, SARS-CoV-2, al ser un RNA virus, como el de la influenza que muta cada año, va a tener mutaciones con mayor cantidad, mayor frecuencia. Y mientras más circule, pues más muta. Mientras más virus haya circulando, mayor mutación va a haber de manera natural, por error. Pero, ¿qué ocurre? Aquí vemos nosotros las vacunaciones o cómo van en vacunación en el mundo. A enero 5 de este año, hasta hace unos 6 días. Mientras más verde esté, quiere decir que el país está más vacunado. Tenemos Canadá, por ejemplo, una buena parte de Europa, Chile, China, Australia, muy verde, muy vacunado. Arabia, Estados Unidos y México es un verde más tenue, pero tenemos un nivel de una cobertura de vacunación relativamente aceptable. Pero veamos África. Veamos África. Digo, quitando Marruecos y quizás arriba de Sudáfrica, prácticamente todo África no está vacunado. Entonces, si tenemos una persona que viene de París o de Londres, un empresario o de Nueva York, y vuela, no sé, al Congo, y en el Congo pues no hay vacunas, no hay vacunados. Entonces, aquí está circulando el virus salvaje, por decir así, y aquí viene un virus en pequeña cantidad de una persona vacunada. Entonces, aquí hay un intercambio genético entre este virus de personas no vacunadas con personas vacunadas, y se genera una variante, una mutación, y el virus, por querer sobrevivir, por decirlo así, va a hacer mutaciones para que se haga resistente, circule más, se haga más contagioso, y probablemente evada a la vacuna. ¿Por qué? Porque el virus quiere sobrevivir. Entonces, actualmente, sí, la mutación por error natural es una causa importante de las variantes, pero la principal causa de las variantes, y van a seguir habiendo más variantes, y este tema lo tocamos con el doctor Lara hace unos meses, antes de la variante Delta, hablamos de las variantes y de esta preocupación. Mientras sigue sin equidad de vacunación, va a venir Omicron, y luego va a venir otra, y luego va a venir otra, y va a venir otra. ¿Por qué? Porque el intercambio genético de vacunados y no vacunados seguirá existiendo. Tenemos que vacunar a África y a países de tercer mundo como Haití. Haití tampoco está vacunado. Entonces, tenemos que hacer esa equidad de vacunación y no estar con quinto, sexto, séptimo refuerzos. Ya estamos en 4 refuerzos en Israel, mientras que en África no hay ni siquiera un vacunado. Entonces, esto no funciona. Esto es una pandemia. Y mientras no funcionemos como pandemia, como planeta, las variantes se van a seguir dando. Las variantes se pueden predecir, sí, y se pueden identificar. Vamos al cuadro de arriba. Una manera de identificar una variante es expresando mutaciones. Nosotros, como científicos, estamos mutando al virus y estamos inyectando ese virus a animales de experimentación y vemos los anticuerpos que se producen, y aquí vemos cuáles escapan a los anticuerpos y cuáles no. Entonces podemos predecir en base a variantes que nosotros creamos en laboratorio cuáles pueden evadir un anticuerpo y cuáles no. El de abajo es una manera de predicción también. Este ya es más ya no utilizando animales. Prácticamente se pone como si fuera una caja de Petri, pero realmente distinto, en la cual mezclamos un anticuerpo X con el virus y vean cómo el virus sobrevive. O sea, hay escape inmunológico. En esta otra es este anticuerpo con este otro anticuerpo con el virus y no hay escape. Quiere decir que este anticuerpo con este anticuerpo sí neutraliza el virus, pero el de arriba no. Entonces aquí podemos hacer predicciones de escape inmunológico con variantes.
Pero la manera en la que estamos haciendo durante la pandemia, que es la manera habitual para identificar mutaciones o variantes, es simplemente lo que se conoce como vigilancia epidemiológica molecular. Y es, por ejemplo, el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Tenemos que es un individuo que pasó aquí, que pasó acá, y lo va pasando, y el virus va mutando, y cuando nosotros le hacemos estudios inmunológicos para ver si hay escape, aquí no hay escape, y aquí hay un poco de escape, y aquí hay un poco de escape. Entonces, esta es la manera en que lo estamos haciendo, a nivel ya de vigilancia epidemiológica molecular. Y bueno, vienen primeramente las variantes de preocupación, o lo que se dice en inglés, variantes of concern, variants of concern, o VOC. Estas son las que han demostrado que son más transmisibles y que pueden llegar a ser más virulentas y que pueden llegar a tener evidencia de evasión inmunológica. Tenemos la primera sudafricana, la beta, nos la recordamos mucho, la alfa de Inglaterra, la gamma o P1 de Brasil, y bueno, todas estas demostraron esas características, y bueno, vino la delta, que fue la causante de la tercera ola a nivel mundial, la delta que ya sabemos que se asoció a mucho más severidad, también mayor contagiosidad, y se hizo dominante en el planeta. O sea, prácticamente todo el planeta tenía la variante delta como variante predominante. Omicron en ese momento, ahorita más adelante vamos a hablar de Omicron, en ese momento Omicron pues empezaba a asomar en noviembre, se empezaba a asomar noviembre del 21, pero vamos a hablar más adelante de Omicron. Luego vienen las variantes de interés. Las variantes de interés son aquellas que llegaron a ser casi una variante de preocupación, pero por algún motivo no pasaron a ser dominantes, tendieron a ser más esporádicas, de viajeros o de comunidades, pero no a manera global. Por lo tanto, siguen siendo variantes de interés, como la Mu colombiana, la Lambda del Perú, una la AY 4.2, que no le pusieron nombre griego, de Inglaterra, y bien, hay un par de ellas más que son variantes de interés. Probablemente la francesa vaya a ser de interés, aunque ahorita todavía no está catalogada de interés. Vienen entonces las variantes bajo monitoreo, que todavía no son de interés, que son aquellas variantes que hay un señalamiento epidemiológico por la vigilancia molecular que ya mencionamos, pero todavía no evolucionan a variantes de preocupación ni de interés. Actualmente son 15, eran 13 hace 3 días, ya hay una nueva francesa, y bueno, por ahí se asoma una de Chipre, que dicen que es una combinación de Omicron y de Delta. Sin embargo, la OMS y el CDC en Europa no están totalmente convencidos de que esa variante exista. ¿Por qué? Porque filogenéticamente hablando, o sea, la distancia genética del mapa genético entre la variante Delta y la Omicron es muy amplia, es muy lejana. Entonces es difícil poder establecer si realmente es una combinación de ambas. No estoy diciendo que no exista, simplemente que todo está bajo estudio. Muy bien. Y luego ya vienen las variantes en descalación, en las cuales pues, prácticamente la variante o esta mutación ya no circula, o circula pero no genera impacto. Son mutaciones en genes nucleares, no en la proteína S, que no modifican para nada la detección ni la diseminación de la enfermedad ni la virulencia. O bien hay evidencia científica a favor de que no es más transmisible y que tampoco se verá asociado a severidad o evasión inmunológica. Existe otra clasificación más nueva, que es cuando una variante de preocupación se hace, por decir, de mucha preocupación, que es cuando ni siquiera puede ser identificada por los métodos diagnósticos actuales. Todavía no tenemos una de esas. Ok, ¿qué pasa con Omicron? Ya hablamos de la proteína S, que las mutaciones en la proteína S son las que realmente nos interesan. Esta es la variante Delta. La variante Delta tenía cambios genéticos mayores del 70%, que son las mutaciones que nos preocupan, cuando son mayores del 70%, pues en una buena cantidad. Pero vean la Omicron. O sea, los puntos rojos, que son las mutaciones de mayor del 70%, tienen más de 30 mutaciones en rojo, o sea, de mayor del 70% de cambio genético en la proteína S. Por lo tanto, obviamente va a tener modificaciones esta variante en cuanto a su capacidad de diseminación,
probablemente de virulencia y de escape inmunológico. Entonces, definitivamente esta variante es de preocupación tan solo de ver la gran cantidad de mutaciones que tiene. Ok, entonces vamos a retomar la variante Omicron. La variante Omicron, ya abajo, que mencionábamos que no había mucho, pues vemos que está bien identificada, se identificó por primera vez en el sur de África, tiene mutaciones de interés, muchas, más de 30 en la proteína S. Se detectó, como ya mencionamos, en noviembre del año pasado. Ya se sabe. Alguien está hablando, pero si pueden. ¿Hay evidencia de impacto de transmisibilidad? Sí, es una variante muy contagiosa. En epidemiología y en infectología utilizamos el término el R0, que es el número básico de reproducción, que es cuántas personas, una persona infectada, a cuántas personas susceptibles puede contagiar. La original de Wuhan no llegaba ni al 3, era 2 a 2,5, muy baja el número de reproductibilidad. La Delta llegó a ser de 5 a 8, o sea, mucho más contagiosa. La Omicron, la última estimación es que es de 10. O sea, una persona infectada puede contagiar hasta 10 susceptibles. Es más o menos la contagiosidad de la varicela. Pues muy alta la contagiosidad. Todavía no llega a la del sarampión, que es arriba del 12, pero es muy contagiosa. Sabemos perfectamente que sí hay evasión inmunológica. Sin embargo, la severidad, dicen que es menor, esto yo lo pongo en duda. Es menor si estás vacunado. Y más si tienes el refuerzo, el booster. Pero si no estás vacunado, ya hay información reciente que si no estás vacunado, probablemente la severidad sea igual o ligeramente menor a la Delta. Y ya sabemos que actualmente en el mundo la variante predominante es Omicron. Omicron ya desplazó a Delta. Este era un estudio prometedor, es un estudio hecho en animales de experimentación por la Universidad de Hong Kong, que de alguna manera nos alentó un poco. Este estudio además está comparando a las cepas de original en verde, la color marrón, la Delta, y la azul en Omicron, y es la cantidad de virus después de infección en animales de experimentación, y vemos que la variante Omicron se presenta 70 veces más que la variante Delta en el bronquio y en la parte alta de los bronquios. O sea, eso la hace ser más contagiosa. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de virus que el Delta incluso y que la original. Sin embargo, en los pulmones es al revés. La Omicron tiene menor cantidad de virus en animal de experimentación que la Delta. Por eso la Delta era más, pudiéramos decir, más severa que la Omicron. Pero esta es una asunción un poquito, estamos asumiendo algo en base en un animal de experimentación. Y sabemos que COVID afecta pues predominantemente humanos. Entonces, de aquí se decía que probablemente sí, Omicron era más contagiosa, pero menos virulenta. Pero hay evidencia que sugiere ya de vida real, que sugiere que no sea así. Y bueno, vamos a entrar un poquito a la epidemiología, ¿no? A nivel mundial. Y esto es al día de ayer. Al día de ayer tenemos en el mundo de la pandemia, hay casi 306 millones de casos confirmados y casi 5,5 millones de muertes. Es algo espantoso. Y por primera vez en mucho tiempo, Europa sobrepasó a América. Europa está en azul. Siempre el continente americano estaba arriba del continente europeo y creemos que Europa ahorita está arriba porque a Europa en teoría llegó antes Omicron, porque Omicron ya desplazó a Delta, pero probablemente el continente americano vuelva a resurgir. Pero tenemos otros continentes pues con menor cantidad, pero eso también va a depender de la vigilancia epidemiológica que exista en cada continente. Yo no puedo creer que África tenga 7.6 millones, o sea, para nada. O sea, no puede ser. Simplemente que tienen una vigilancia epidemiológica de menor calidad. En Estados Unidos, vean lo que ocurre. Perdón. En Estados Unidos lo que ocurre, infecciones nuevas por día, y esto es hasta el 4 de enero. Y vean aquí las 4 curvas epidemiológicas o las 4 curvas pandémicas y vean la cantidad de casos nuevos y va en pico, va en ascenso de casos nuevos por día en los Estados Unidos. Ahora, muertes nuevas por día, esta es la curva de hace un año cuando no había vacunas en los Estados Unidos, pues hubo un montón de muertos.
Vino la Delta a causar mucha muerte y ahorita viene una nueva ola y en los Estados Unidos ya se está empezando a ver un poquito más de muertes incluso que con Delta. Entonces, de preocupación. Por eso es que digo que Omicron, pues sí, aparentemente es menos mortal, pero en vacunados. En no vacunados no. Se está comportando similar a Delta. Lo cual es de mucho temor. Vean las hospitalizaciones en los Estados Unidos en todas las edades y ya va en ascenso. Este último pico es en todas las edades, como ya las hospitalizaciones por Omicron están cerca de las hospitalizaciones que se tenían en Estados Unidos hace un año sin vacuna. Entonces, eso es de mucho temor y estamos hablando de un país mucho más vacunado que México y que cualquier país de Latinoamérica. Algo muy interesante es en niños y adolescentes. En Estados Unidos, hospitalizaciones entre 0 y 17 años. Incluso hace un año no había tanta hospitalización. La variante Delta ocasionó varias. En Estados Unidos ya vacunan a partir de los 5 años. Claro, las coberturas no son tan altas, pero ya vacunan. Pero vean nada más, vean esto. En Estados Unidos, la variante Omicron está causando una gran cantidad de hospitalizaciones en niños y adolescentes. Y yo lo estoy viendo actualmente en el Hospital General de Tijuana. Los casos de MISC, pues hace un año fueron muy grandes y posteriormente bajaron un poco con variante Delta, pero les puedo decir que los casos de MISC están en azul. Si se dan cuenta, generalmente los MISC aparecen después de los COVID. El MISC generalmente, el síndrome multisistémico inflamatorio asociado al COVID, que se da más en niños y adolescentes, generalmente aparece después del COVID o puede aparecer durante la fase aguda, pero generalmente después. Aquí como que se ve a la baja en Estados Unidos. Yo les puedo asegurar que en el Hospital General de Tijuana ya tenemos 16 casos confirmados de MISC, pero los últimos 5 han sido en 3 semanas. O sea, se han incrementado considerablemente los casos de MISC. Y en la última semana hemos tenido 2, o sea, en 5 días hemos tenido 2 casos de MISC. Ayer llegó uno. Y esto es nada más para mostrar en Estados Unidos cómo primera en naranja es la variante Delta y prácticamente cómo fue desplazando Omicron a Delta. Para mediados de enero, prácticamente el 100% de las causas o de los casos nuevos de COVID-19 van a ser por Omicron. ¿Qué pasa en México? En México, este es el panorama epidemiológico de COVID-19 en México al día de ayer. Realmente, esto es gracias también al aporte del doctor Efraín Zazueta, que es el jefe de epidemiología estatal de Baja California y quien me proporcionó este dato. Yo soy parte del comité científico de la Secretaría de Salud en mi estado contra COVID y bueno, hemos logrado muchas cosas muy interesantes. Pero vean México, mientras más verde, más casos, mientras menos verde, menos casos. Y pues vean prácticamente todo el centro y norte del país, incluyendo mi estado, está pues muy verde, y el sureste y algunas zonas no tan verdes. Pero ya hemos tenido confirmados desde que empezó la pandemia, marzo-abril, más de 4 millones de casos y hemos tenido más de 300,000 defunciones confirmadas, malas, no confirmadas. Esta sí vigilancia molecular epidemiológica, realmente estamos muy atrasados. La República Mexicana en rojo, en color marrón es Delta y este rojo de aquí es Omicron. Y vean cómo Omicron ya está desplazando, tanto en el país total, centro, sur y sureste. Llama la atención que en el norte y noroeste no se ve Omicron, pero no es porque no haya. Claro que tenemos Omicron y la estimación es que ya tenemos por lo menos un 70% de Omicron desplazando a Delta y en menos de 2 semanas va a ser el 90-100%. Pero lo que pasa es que estas nuevas variantes de Omicron no se han secuenciado en estas zonas del país, en el centro, pero por ejemplo en Baja California ya se han secuenciado varias, se han mandado al laboratorio de San Diego y han sido todas Omicron. Ahora, ¿qué pasa? Y voy a poner el ejemplo de Baja California, los datos del doctor Zazueta y el doctor Néstor, epidemiólogos del estado. Nomás vean esto es al día de ayer en Baja California. Y Baja California, recuerden que está pegada a una frontera muy grande que es California, y entre Tijuana y Mexicali, más de 500,000 de personas cruzan, de 300 a 500,000 personas cruzan diariamente esa frontera.
Entonces, es la frontera más transitada del planeta, en resumen. En las barritas estas color rojo, vean, entonces, 1, 2, tercera ola, cuarta ola. Estamos en la cuarta ola. Quien mienta y que diga que no existe la cuarta ola, es absurdo. Vean, aquí estamos en la cuarta ola. Y vean, esto es de temor. En Baja California, acabamos de tener algo histórico, 1000 casos nuevos en un solo día. O sea, del 9 al 10 de enero, 1000 casos nuevos. Esto es de temor. Y la gente tiene que estar alerta. Tenemos la tendencia a hospitalizados por día, está en verde, este es cuando no había vacuna, con Delta subió, y aquí como que está a la baja, pero al tener más casos, al paso de días, vamos a tener más hospitalizaciones. De hecho, nosotros estábamos en 50% de hospitalización y ya estamos cerca del 70% de hospitalización de camas COVID. Y la tendencia de funciones que es en anaranjado, vean, estaba bajita y se empieza a elevar. La tendencia a ventilación mecánica o a estar intubado está en rosita, se empieza a elevar. Entonces, esto es de temor. Y haciendo proyecciones, es muy probable que en 2 semanas sobrepasemos la capacidad. De hecho, el estado de Baja California ya pasó a semáforo naranja. Si seguimos así, probablemente en 2 semanas o 3 pasamos a rojo. Tenemos que hacer actividades ya, urgentes, para contener la pandemia. Una es vacunar ya, y la otra, obviamente, es detener el tránsito y las actividades que no sean obligadas o no esenciales, disminuir los aforos, o sea, el grupo de gente o la cantidad de gente en un sitio público no esencial, y probablemente tomar medidas al regreso escolar en niños de primaria, dado que nuestro gobierno federal no quiere vacunar todavía a los menores de 14 años. Y vean, dicen que no afecta, pero vean, esto es lo que ocurre en Baja California. Los casos en mayores de 60 años, 290, y en niños, 300. Hace un año, los casos en mayores de 60 eran de más de 1000. Ahora no. Ahora estamos teniendo que los casos pediátricos, aunque son más severos en mayores de 60, ya son un poco más frecuentes en niños. Y bueno, se dice que los niños no padecen esto. Pues estos son datos oficiales mexicanos. En México ha habido casi 83,000 casos desde que inició la pandemia. Pero vean, se han muerto más de 800 niños confirmados. A mí en lo personal, ya me ha tocado ver 3 niños muertos en el último mes. Y la semana pasada, un niño de 2 meses, hijo de una mamá casi adolescente, no vacunada, etc. Entonces, el niño también puede morir y participa mucho en la transmisión. Definitivamente, estamos ante una emergencia epidemiológica. Omicron no debe de ser subestimada. No va a ser solamente un catarro común. Y hay mucha gente que tiene resiliencia a la vacunación. Enfocado a pediatría, Omicron está causando aumento de hospitalización en niños. Estamos viendo un incremento también de casos de MISC. Y los niños se deben de vacunar. Y hay que recordar nada más, como para finalizar la charla, que la mejor plataforma para vacunar a niños es aquella que no incrementa el riesgo de MISC. Para eso tenemos que tener una plataforma vacunal que me genere más anticuerpos no neutralizantes que neutralizantes. Por eso una vacuna de ARN mensajero, y si posteriormente hacemos estudios en niños con unas vacunas con vectores recombinantes, etcétera, o las unidades, son las mejores plataformas. Actualmente solamente la vacuna de Pfizer de ARN mensajero está autorizada por FDA y por COFEPRIS en niños y adolescentes. Esperemos que pronto la de Moderna y otras ya también se puedan usar en niños. Y yo creo que las vacunas inactivadas, como Sinovac, no serían las idóneas en niños. Yo sé que se están usando ya en varios países porque existe el riesgo teórico de que pudieran generar mucho anticuerpo no neutralizante. Pero bueno, con esto termino. Realmente estamos ante una situación crítica. No hay que cruzarnos de brazos. Más bien lo que queremos es ya ni siquiera buscar inmunidad de rebaño. Queremos un mundo libre de mascarillas. Queremos volver a la normalidad, dejar de sufrir, dejar de morir y poder abrazarnos. Estoy muy agradecido, muchas gracias, y estoy listo para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Chacón.
hay felicitaciones y saludos de varios sitios. El doctor Jaime Valverde lo saluda desde Guaymas, Sonora. Gerardo Castellanos desde Tepic, Nayarit. La doctora Ángeles Mortera de Jalapa. El doctor Alberto Valencia desde Guadalajara. La doctora Analía López le hace una pregunta. Dice, ¿considera un error el proyectar el regreso a clases para estas fechas, conociendo el comportamiento de la epidemia y además que nuestra población menos vacunada son los menores? Si nos haces el favor de dejar de compartir, creo que aquí está una persona que está compartiendo. Yo no compartí. Sí, estoy viendo. Vamos a pedirle a CHH Silvia nos haga el favor de... Voy a ir contestando la pregunta para... Sí, por favor. Yo creo que la pregunta es muy buena. En medicina nosotros hacemos lo mismo que los vacunólogos hacemos. Todo es beneficio sobre riesgo. Definitivamente la educación no es una actividad no esencial, es una actividad esencial. El irse a tomar unos tragos en un bar no es una actividad esencial, el ir a comer en un restaurante tampoco. El ir a comprar alimentos al supermercado es una actividad esencial, el trabajar en una empresa es una actividad esencial, el ir a la escuela también. Entonces yo creo que definitivamente tenemos que ya limitar las actividades no esenciales hasta que esta pica de Omicron baja, porque va a bajar por natural, por curva natural. Pero los niños, ¿qué pasa? Pues nuestro gobierno a la fecha no quiere vacunar a los menores de 14. Yo diría que los que estén arriba de 14 y que estén vacunados deben de regresar a clase con las medidas adecuadas. Distanciamiento social, un sistema híbrido de educación, con medidor de CO2, si las partículas por millón de CO2 están arriba de 1000, ventilar, sacar a los alumnos y luego volverlos a meter, ya que esté abajo de 1000 partículas por millón, todo eso. Ya el niño menor que no está vacunado, en México, menor de 14, bueno, una es que los estados traten de implementar vacunarlos a partir de los 12, 13, para que por lo menos las secundarias abran. Porque los niños sufren y se deprimen, engordan, etcétera, y los papás también, cuando el niño no va a la escuela. Y ahorita yo creo que vamos a tener que tener un séptimo de primaria y un cuarto de secundaria. ¿Por qué? Porque los niños están en una crisis de educación, pero no están protegidos. Entonces vuelvo a lo que estaba planteando de manera inicial, el beneficio sobre riesgo. Mi punto de vista es que el regreso escolar debe de ser opcional y debe de ser decidido por los padres de familia en base a la situación que tengan con sus hijos. Y ya decidir si entran o no, pero respetando los aforos y respetando el distanciamiento social, el buen entrenamiento de la mascarilla o el cubrebocas y que esté ventilado el lugar. Menos de 1000 partículas por millón de CO2. Pero mi punto de vista es que debe ser opcional. Que cada familia decida beneficio sobre riesgo en base a su situación particular. Muchas gracias, doctor Chacón. Definitivamente ya hemos mencionado en otros foros, aquí mismo en la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, acerca de la necesidad local o regional de tomar decisiones de acuerdo a las condiciones de esa región y no solamente que se tomen decisiones de semáforo o decisiones nacionales en cuanto a la ocupación hospitalaria o los ventiladores o al número de casos positivos, más ahora que ni siquiera hay pruebas para hacerlo. Hay muchas felicitaciones desde Tijuana. La doctora Ivonne menciona y le pregunta, ¿cuáles son las vacunas recomendadas para niños? Sí, buena pregunta, gracias por las felicitaciones. La única vacuna aprobada, lo mencioné en mi penúltima diapositiva,
es la de Pfizer, porque es la que tiene aprobación por FDA, por la OMS, por la EMA en Europa, por COFEPRIS en México, y donde los ensayos clínicos en niños han sido muy contundentes, incluso a partir de los 5 años. Sin embargo, creo que ya vienen otras, como Moderna, que ya tiene estudios en niños que están esperando la aprobación. Y bueno, Sinovac tiene estudios a partir de los 3 años. En Chile y en varios países del mundo, China y en varios países del mundo, ya se está poniendo Sinovac a partir de los 3 años. Pero aquí yo tengo un comentario. La vacuna de Sinovac es una vacuna total inactivada y ya mencioné que al hacer una vacuna total genera mucha cantidad de anticuerpos no neutralizantes. Y los anticuerpos no neutralizantes, cuando son mayores que los anticuerpos neutralizantes, nos generan un poco de temor, principalmente por el MISC, que los anticuerpos no neutralizantes son parte de la fisiopatogenia de MISC. Por lo tanto, yo sugeriría mejor utilizar una vacuna que no me genere más anticuerpos no neutralizantes, como una vacuna de RNA mensajero, la de Pfizer. Y la de Pfizer es la que se está usando. Esperemos pronto vengan otras ya en niños. Hacen falta. Muchas gracias. Ahí siguen las felicitaciones. Ana Lilia López de León, Guanajuato. El doctor Jorge Chuk lo felicita desde Guadalajara. Y pregunta el doctor Ezequiel Romero, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes en niños? Me imagino que las manifestaciones de gravedad que ameritan hospitalización, porque ya sabemos que puede ser caprichosas las manifestaciones no graves. Sí, las manifestaciones graves de niños son prácticamente igual que en el adulto. Y las indicaciones de hospitalización en niños son igual que en el adulto, nomás que se ve con menor frecuencia que en el adulto, principalmente de riesgo. Solamente que hay que agregar que en el niño existe un síndrome, el síndrome de MISC, que es el síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID, que es muy similar a la enfermedad de Kawasaki, pero se da en niños más grandes, incluso adolescentes y adultos jóvenes, y que es más grave que Kawasaki, y ese sí es distinto, y esto no se ve en adultos mayores. Como lo comenté, últimamente estamos viendo más casos de MISC, cada vez más y más y más. Muchas gracias. Siguen las felicitaciones. La doctora Almalivia González lo saluda y lo felicita desde Sonora. Excelente ponencia, dice la doctora Arminda Graciela Cabral. La doctora Adriana Alba pregunta, ¿cuáles serían entonces las medidas que el gobierno federal tendría que implementar en este momento epidemiológico, ya que la mayor parte del país está en verde? Yo no puedo hablar por el país porque los estados también tienen mucha facultad para hacer esas cosas. Yo le voy a poner el ejemplo de Baja California. Yo me siento muy contento porque en Baja California tenemos un comité científico estatal, el cual la gobernadora del estado nos escucha. Y ayer nos escuchó, fuimos a la capital, a Mexicali, nos escuchó, hablamos todo el día y lo que hicimos fue mostrar, vimos que el sistema de semaforización a nivel nacional, las variables, que es el RT, que es el R0, pero diferencial, efectivo, perdón, el R efectivo, lo que viene siendo el R efectivo, o sea, la contagiosidad, el número de pruebas positivas en porcentaje, el porcentaje de camas ocupadas, de ventiladores ocupados, todas esas variables son las que dicen si estamos en verde, naranja, en amarillo, naranja, rojo. Son muchas variables. Lo que hicimos fue realmente regionalizar las variables en base a nuestros propios datos. Y al regionalizar nuestras variables y hacerlas más reales a nuestro estado, de amarillo estábamos en franco naranja. Y ya Baja California desde hoy está en naranja. Y eso hace que el aforo de los lugares sea del 50%, no del 75%, y cambia lo del uso de mascarillas en todos lados, no nada más en lugares cerrados. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Cada estado debe de semaforizar en base a lo que tiene y dictaminar sus propias medidas de distanciamiento y de evitar tanto movimiento. La movilidad de personas debe de ser también restringida en el transporte público, pero a mí me da mucho temor la gran cantidad de gente que no se quiere vacunar, y es principalmente gente entre 20 y 40 años.
Y esas personas entre 20 y 40 años no se quieren vacunar. Y eso no es culpa del gobierno. Eso es culpa de que hay gente que está desinformada o que simplemente, perdónenme, pero es necia. Entonces, esas personas no vacunadas pueden contagiar 16 veces más que una persona vacunada. Ellos son los que tenemos que limitar más su circulación. Y nosotros estamos peleando de manera razonable de tratar de pedir la obligatoriedad de mostrar el certificado de vacunación para entrar, por ejemplo, a un bar, a un restaurante donde pueda haber contagios. Y eso sí puede aplanar la curva. Obviamente eso requiere de mucha negociación con los empresarios, pero ahí les va. Si nosotros no hacemos eso y la tendencia sigue hacia arriba, vamos a llegar a semáforo rojo y nadie va a salir de casa. Y los hospitales van a ser nada más hospitales COVID. No queremos que pase eso. Tenemos que actuar ya, no cometer el error que hicimos hace un año. Tenemos que actuar ya. Muy bien, muchas gracias. Quiero puntualizar que desde ayer se ha mencionado que varios estados de la República están en contra de la semaforización que hizo el gobierno de toda la República y varios se pusieron en naranja. Aquí se habla también, dice, bueno, siguen las felicitaciones, la doctora Caballero desde Chihuahua, la doctora María del Rosario Camacho también lo felicita. María de Lourdes Aguilera dice, ¿está indicado el uso de esteroides en pacientes pediátricos positivos con cuadro de Krupp? Bueno, el cuadro de Krupp, yo no recuerdo, no he leído ni he visto que se asocie a COVID en niños. Honestamente, yo no he visto un solo caso de COVID con Krupp. No sé si alguien lo haya visto y no lo he leído. He visto muchos pacientes con COVID y he visto niños con COVID, pero no he visto ninguna laringotraqueitis por SARS-CoV-2. No sé si alguien lo haya visto. Yo tampoco he visto, pero quiero comentar que en los casos de Krupp es muy cuestionable el uso de corticoides. Realmente los pacientes evolucionan más rápido y mejor sin usarlos, ya que sabemos que es un padecimiento fugaz. Dice, buenas tardes, excelencia ponencia, a la doctora Eliham. El tratamiento recomendado en niños, ¿cuál recomienda? Bueno, en niños el manejo es igual que en el adulto. Igual que en el adulto, el manejo ambulatorio es no dar nada. Bueno, nuestro presidente ya autorizó el Paxlovid de Pfizer. COFEPRIS todavía no hizo el comunicado de su autorización, pero Paxlovid creo que se puede dar a partir de los 12, si mal no recuerdo. Creo que se puede dar a partir de los 12. Y Paxlovid puede disminuir hasta en un 80% la hospitalización, si se da en los primeros días de iniciado el padecimiento. Creo que si nosotros implementamos el Paxlovid, incluso en adultos, en las clínicas de fiebre que se les llaman, o los consultas externos de COVID, pudiéramos detener mucho la carga hospitalaria. Pero aquí va a depender de cuánta Paxlovid se va a comprar, qué tan disponible va a estar, porque no es un medicamento barato. Y el otro es el Molnupiravir, pero el Molnupiravir de MSR, que ya está autorizado por COFEPRIS, disminuye a lo mucho el 30% de hospitalización, y ese sí no está autorizado todavía en niños. Entonces ahí estamos un poco atorados. El resto del manejo ya a nivel hospitalario es igual que en el adulto: esteroides, los parámetros de ventilación, el CPAP de alta frecuencia, todo lo que se hace en adultos se hace en niños, y pues tenemos en el país excelentes neumólogos para hacerlo. Muchas gracias. El doctor Manuel Alberto Valencia Castellanos lo felicita por la plática. Dice, ojalá se abriera la vacunación masiva en los niños y adolescentes, por lo que comenta el doctor Chacón. Lo vamos a sufrir en varias semanas. Ojalá que sean semanas. Es una decisión que no depende básicamente de la ciencia, sino de una decisión política. Sí, y la vacunación es una decisión federal. Los estados pueden hacer de repente una comprita por acá o
acá, como se hizo en Baja California con Johnson, como lo hizo Monterrey, llevando niños en camión a Texas y los regresaba. Nosotros vamos a empezar a vacunar a partir de los 13, no de 14, por un sobrante que tenemos de Pfizer, pero la decisión de vacunar y los grupos de edad a vacunar son decisiones federales. Ahí los estados ni siquiera tienen autoridad. Muy bien, muchas gracias, doctor Chacón. La doctora Tracy Villanueva lo felicita por la plática y pregunta si podrías comentar la ocupación hospitalaria en pacientes pediátricos durante la cuarta ola en comparación con Delta. Está en aumento. No puedo decir hasta cuánto va a llegar porque apenas estamos sufriendo Omicron, pero si se dieron cuenta la hospitalización, la gráfica que les puse de Estados Unidos, las curvas, incluso con Delta hubo un pequeño piquito y con Omicron la hospitalización de niños en Estados Unidos se elevó y se sigue elevando. Eso es en Estados Unidos. Les puedo decir que en mi hospital están aumentando los casos de COVID en niños. Les mencioné que se me murió un niño de 2 meses de edad con COVID hace una semana. Hemos tenido más casos de MIS. O sea, los casos de hospitalización pediátrica por COVID están aumentando. Las cifras oficiales no las tengo porque no las han publicado. Muy bien. El doctor Carlos Sotelo aprovechó. Muy bien, doctor Sotelo. Y dice, tengo unas dudas. ¿Cómo identifican una variante o mutación COVID de otra? Eso es una pregunta interesante. Creo que de acuerdo al comportamiento actual del virus, considera que llegaremos al punto en el cual nos adaptaremos al virus y llegue a no ser tan severo durante una infección, o considera que el virus tendrá mutaciones que presenten síntomas más frecuentes y graves que las variaciones actuales. Muy buenas preguntas. En una de las diapositivas iniciales mencioné cómo se identifican las variantes. Puede ser a nivel laboratorial, simplemente con animales de experimentación, y nosotros inventamos las variantes y vemos cuáles evaden o no un anticuerpo. Puede ser con un animal o puede ser in vitro, con medios in vitro. Pero lo que más vale es la vigilancia epidemiológica molecular. Se tiene que tener centros centinelas de vigilancia molecular, o sea, los lugares donde están haciendo PCR para diagnóstico de COVID-19 tienen que secuenciar para buscar variantes. Ese es otro tipo de secuenciación, no la habitual. Es como decir, este es Pedro, ahora quiero saber si es Pedro Ramírez. O este es un mexicano, o quiero saber si tiene aparte, si aparte tiene sangre colombiana o sangre sajona, qué sé yo. Es más allá la secuenciación. Y eso se le llama vigilancia molecular epidemiológica. Y debe de ser, y se debe hacer en todos los países, porque las variantes pueden hacer en todos los países, pero más en los países no vacunados. Ahora, en la segunda pregunta, nosotros nos adaptamos, sí, inmunológicamente sí. El ejemplo clásico es la pandemia de influenza del 1918, hace 100 años. Hubo varias olas y de repente hubo una adaptación inmunológica y no volvimos a tener epidemias de influenza hasta que hubo grandes mutaciones. La última en el 2009. O sea, cuando hay grandes mutaciones, el sistema inmunológico global, por decir así, del mundo, se adapta y se detiene sin intervención. Con la intervención con vacuna, obviamente se detiene antes y evitamos millones de muertes. Con Omicron va a pasar esto, va a haber un momento, va a generar un gran problema si no lo detenemos pronto y se va a adaptar, va a bajar, la curva de Omicron va a bajar, aún sin vacunar. Se hace más larga sin vacunar, pero y vacunando se hace más corta, pero va a bajar. El problema, a la pregunta tan interesante que hizo el doctor, es las nuevas variantes. Mientras nuevas variantes vengan, vamos a tener nuevos picos. Y mientras no vacunemos equitativamente al planeta, estas variantes, por sentido común, se van a seguir presentando. Muchas gracias. Alguien lo felicita desde el estado de Hidalgo, es que nada más está el nombre de su teléfono. La doctora Ana Lilia López Rodríguez quiere saber cuántos días
se recomienda de aislamiento? A partir de iniciar los síntomas, con Omicron ya se demostró que Omicron, aún siendo más contagiosa, su periodo de contagiosidad es menor. Entonces, se están recomendando 5 días. En México, lo que se ha dictaminado es que te enfermas de COVID y son 2 semanas de incapacidad. Pero realmente 2 semanas se me hace mucho. Yo creo que 10 días, con Delta incluso con 10 días bueno, 2 semanas estaba bien. Yo creo que actualmente decir una semana es más que suficiente con Omicron. Yo creo que Omicron ya va a ser el 90-100% en una semana o 2. Entonces, de aquí a 2 semanas, decir una semana de aislamiento es suficiente. Y de 2 semanas, o sea, antes de esas 2 semanas que vienen, o sea, de aquí a 2 semanas, seguir dando 14 días y después de 2 semanas, una semana, creo que es bastante razonable. Pero esto no es lo que está recomendando el gobierno. Muy bien, muchas gracias. La doctora Carla Moreno, desde Tijuana, manda saludos y felicitaciones. El doctor Guillermo Milán, académico, te manda saludos desde Torreón. Y también sus alumnos del semestre de la Escuela de Medicina también te mandan saludos y felicitaciones. Qué bueno que me saluden, qué bueno que me saluden mis alumnos porque me tienen olvidado. ¿Qué tipo de mascarilla puedo utilizar si tengo asma y no soporto mucho tiempo el cubrebocas K95? Bueno, yo creo que el doctor Lara puede recomendar mejor ahí. Yo le diría, controles el asma y póngase la mascarilla. Yo creo que ahí el doctor Eduardo Antonio Lara es quien la autoridad para dar esa recomendación. Bueno, lo único que le puedo comentar es que todos los asmáticos tienen rinitis y el grado de rinitis y la obstrucción es lo que determina la fracción inspiratoria, el flujo inspiratorio máximo. Así es de que si tiene dificultades para soportar un cubrebocas, el problema no es el asma. El problema del asma es sacar el aire, no meterlo. Entonces tiene un problema de obstrucción de la nariz, pues vaya con un médico de su confianza que le trate esa comorbilidad y va a mejorar. Felicidades del doctor Silvino Navarro, Jorge Chuk. Dice, se ha reportado la posibilidad que el niño presente COVID, alguna tendencia a padecer posteriormente diabetes tipo 1. Eso es muy interesante, Enrique, porque aquí en Veracruz hubo una niña de 12 años, conocida mía, que tuvo COVID y al mes le detectaron diabetes tipo 1. Recientemente tú y yo revisamos un video de Estados Unidos del día 10, en el que se menciona como una de las secuelas, sobre todo en niños escolares, la diabetes tipo 1. ¿Qué puedes comentar de eso? Sí, definitivamente está documentado. Acaban de salir ya un par de artículos que hemos leído, muchos de nosotros, del síndrome post-COVID en niños. De adultos hay ya miles, pero de niños acabo de leer un par de ellos muy buenos. Uno que de hecho me mandó el doctor César Virgen, que mando saludos ahí en Tabasco. Él me mandó uno y luego yo leí otro. Y sí, es desde fibromialgia, trastornos psiquiátricos, depresión, por ahí un par de intentos de suicidio, obesidad. Y sí, por ahí está en esa lista diabetes tipo 1. Sin embargo, hasta ahorita, hasta donde yo sé, no se lo explican cómo el COVID disparó la diabetes tipo 1, pero está en esa lista. Y yo no sabría explicar el por qué se presenta. Es muy interesante esa pregunta del doctor Chuk, porque en el caso de Veracruz, es una niña que no tiene antecedentes diabéticos en sus familias, ni la materna ni la paterna. Entonces, quiero yo pensar que causó algún daño en las células del Langerhans, el virus, y que a eso vino una diabetes tipo 1. Yo quiero pensar de esa manera. Pero en fin, está reportando. Seguramente con el tiempo nos iremos enterando de más cosas. Los saludos de Hidalgo era de la enfermera Elena Roses Solís. Muchas gracias por poner su nombre, señorita Rosas. La doctora Rubí Mundo dice, doctor Chacón, buenas tardes. He visto casos de niños que han desarrollado diabetes después de la infección del COVID. Ya contestamos esa. Doctora Adriana Alba, muchas
gracias y felicidades. La doctora Fabiola Aguilar de Campeche, comparten el documento de artículos, por favor. Sí, también vamos a subir este video en el canal de YouTube de Médicos Unidos por México, el que lo quiera checar ahí. Estamos llegando al fin, Enrique. También manda saludos el doctor Sergio Giovanni López Ramos. Agradece la presencia. ¿Y se le puede pasar inmunidad al bebé con la lactancia de madre vacunada? Claro. De hecho, esa pregunta me la hizo la gobernadora de Baja California ayer, que nos reunimos con ella. Claro, porque ella está embarazada, está a punto de dar a luz la gobernadora. Y sí, está demostradísimo que la vacunación en embarazadas protege a la embarazada, porque la embarazada es de más riesgo de morir o de caer en terapia intensiva que una no embarazada sin vacuna. Y está demostrado que hay transferencia placentaria, o sea, durante el embarazo de la mamá al bebé. Y está demostrado que hay anticuerpos y hay linfocitos T citotóxicos contra SARS-CoV-2 en la lactancia materna. Entonces, sí, una mujer vacunada protege a su bebé tanto en el parto como lactando. En el embarazo como lactando. Esa es una excelente información que la puede utilizar toda la población. Pues estamos llegando al final. Y quiero, como es costumbre, que mandes un mensaje final, Enrique. El primer mensaje es muchas gracias, me siento honrado. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a todos. Dos, el mensaje es: Omicron está aquí, Omicron ya es prevalente, Omicron va a durar un tiempo, esperemos que se vaya en mayo, en base a las predicciones que se han hecho. Pero va a causar mucha hospitalización, va a causar mucha muerte, va a hospitalizar a muchos niños y tenemos que actuar. Y esto no lo hace el gobierno nada más, lo hacemos nosotros. Eso es todo. Muchas gracias, académico doctor Enrique Chacón Cruz, de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Yo quiero cerrar esta transmisión diciendo que la vacunación salva vidas, que no hay mejor manera en la medicina que es prevenir. Es un gran triunfo de la ciencia lo que se está logrando actualmente a pesar del reto terrible de esta pandemia, en la cual estamos aprendiendo comportamientos que nunca habíamos visto. Creo que es importante tener la visión que no solamente es grave un virus cuando mata, sino también cuando se padece, incluso en las formas leves, altera la dinámica de la familia, la economía, y también va a hacer que se prolongue esta pandemia. Tenemos que tener un juicio abierto a que esté cambiando con las informaciones que se van generando, pero desde el punto de vista científico, y ojalá muchos de los antivacunas o aquellos que hacen infodemia vean cosas que valgan la pena para el bien de todos. Muchas gracias. Este video estará listo en el canal de YouTube. Gracias por su participación y buenas tardes.